Bienvenidos a nuestro ArtFi Podcast. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que hacen parte de hoy de 5 Sentidos Art Gallery con la exposición Realidades Alteradas, que va a estar presente del 10 de septiembre al próximo 22 de octubre. Tenemos por un lado a Sebastián Caicedo y el otro lado Jairo Llano. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Hola, gracias por la invitación. Bueno, la idea de hoy es que las personas que nos vean y nos escuchen pues conozcan un poco más de ustedes como artistas y por qué no también de cómo surgió esa idea de ser artista, de cómo ha sido el proceso, cómo ha sido su proceso de construir esta carrera y estar hoy donde están como artistas consolidados acá en Colombia, qué les gusta, qué no les gusta del arte, cuál es la invitación a los espectadores. Entonces, no sé cuál quiera empezar. Gus, para que no le den nervios a Sebastián. Bueno, Sebastián, primero que todo, pues agradecerles que compartan este espacio con nosotros. Y ya entrando en materia, a mí sí me gustaría como, ¿cuál fue el proceso, cuál fue la determinación de empezar en el mundo del arte? Esa puede ser una de las preguntas más introspectivas de un artista. O sea, yo no, por lo menos hablando desde mi caso personal, es difícil ponerle el dedo al momento preciso donde uno dice, yo me voy por acá porque si yo soy bueno para el arte. Difícil. Yo creo que es más como como dice el dicho, que el arte lo escoge a uno y no uno escoge al arte. Que es casi que ¿Fue destino, el caso? destino, se va dando como con el tiempo. O sea, esta carrera, por ende, es una carrera de tiempo y de proceso. Yo creo que ese descubrimiento hasta uno ya decir yo soy artista, yo creo que se da con el tiempo. O sea, hay una afinidad, por supuesto. O sea, podría uno entrar como dentro del cliché de, no, yo pinto bien, o dibujaba bien, o me gustaban las imágenes. Todo eso es cierto, pero no hay como un momento donde uno diga, es que yo soy esto y voy a estudiar esto, no tanto. Okay. ¿Sí respondo la pregunta? Sí, por supuesto, claro que sí. Pues me imagino que también en este proceso yo creo que de niño ya uno siente de pronto alguna conexión. Que lo jala, sí, exacto. que jala. Sí, es más intuitivo. Eso te iba a decir, intuitivo. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando era bien, tenía que, entre los, digamos, 10 y 15, me encantaba pintar las paredes de mi cuarto. Y mi mamá me lo permitía, por ejemplo. Entonces yo un día decía, no, voy a grafitear mi pared. Y grafiteaba mi pared, o la otra, y volvía de blanco. Y después cogía con marcadores y dibujaba con marcadores. Y así estuve, digamos, la mesa de noche, el escritorio, todo como que lo intervenía de alguna manera. Pero de una forma bastante ingenua e intuitiva. Que podría de pronto marcar unos antecedentes. Podría ser. Uno podría como de cómo llegar como a una afinidad, quizás. Y ver esa historia podría ser obra nueva. Es decir, esa idea de cogí mi cuarto y lo pinto un día y lo vuelvo a pintar de blanco y lo vuelvo a pintar de un día. Probablemente. O sea, pareciera que podría convertirse en una obra donde uno se revise. Claro. Es más, probablemente ya hayan decenas de artistas que ya hayan de alguna manera intervenido su cuarto o ese como día a día. Pero bueno, o sea, tal cual, mejor dicho. Sí. En el caso de Jairo, ¿cómo empiezas tú? Yo estoy de acuerdo con Sebastián que es muy difícil ponerle ahí como un punto. Pero de todas maneras, por ejemplo, esta idea más romántica de dibujas muy bonito, te gusta mucho el arte o estás lleno de arte a tu alrededor, no fue mi caso. Y eso es paradójico porque se supone que uno debía cumplir como como unos checklists cuando es adolescente y joven. Yo era de las matemáticas, de la física, de la química, me iba bien en esto. O sea, ¿sí? Sí. Bueno. Pero sí había algo que a mí me llamaba la atención de los objetos, de la belleza de las cosas. Y creo que lo que me conquista a mí del arte es encontrar un día que el arte era una especie de filosofía, que habían artistas
que creaban historias, cuentos, reflexiones, pensamientos, X cosa, A y través del que arte. eso lo mostraban a través del arte. Duchamp, la idea de que hay un ready-made y de que ese ready-made es arte, yo supongo que a mucha gente le parece como un deal breaker para cambiar las cosas y a otros les debe parecer un cliché como, ay, pues ahí está otra vez Duchamp, pero el día que yo me encontré con esa idea era como, no necesito tener una X cantidad de habilidades para estar allá. Habilidades Entonces creo técnicas. que eso me unió el mundo del pensamiento, de la filosofía, de las ideas, como de una nube mental, como de esta lógica de las ideas que se expresan por cualquier lado. O sea, yo creo que quien tiene tantas ideas o quien tiene muchas ideas las puede expresar a través de cualquier camino que escoja uno en la vida, pero el hecho de juntar eso con el arte creo que fue lo que a mí me empezó como a mover hacia el arte y también igual que dices tú, eso es por acumulación, no es que un día uno se levantó artista, sino de repente un día y la voy a hacer, voy a intentar seguir, voy a armar y cuando ya empiezan a mirar para atrás y tiene algo que mirar, digo, sí, dígame artista o estoy por ahí. Sobre todo en una carrera tan ambigua, porque es que esto no es ser administrador de empresas o abogado Hay como parámetros, ¿no? Es como un poco exacto, más. hay como una carretera un poco más marcada, en donde uno ejerce una profesión en un campo profesional en donde hay como más reglas y más parámetros para uno poder ejercer. En el arte es casi que al contrario. En el arte no hay parámetros. O sea, Hay una libertad uno casi de- que entre más evoluciona como artista y más profundiza de pronto en su hacer diario personal y conociendo más el del resto de la gente, más se da cuenta que los parámetros son más chiquitos y que la gente lo único que hace es romper paradigmas que muchas veces piensa uno que existen, pero es por el contrario. ¿Sí? Cuando dices eso me acuerdo de un profesor que se llamaba Antonio Manrique, se llama, dentro de arquitectura, porque alguna vez estábamos armando casas y armando cosas y lo que hacen primero cuando uno estaba diseñando en los primeros semestres era como, lo simétrico está mal. Y era como, pero ¿cómo así? Entonces uno pintaba, hacía su casita simétrica, ¿no? Adosada con otra, y entonces le caían a uno, y yo en algún momento como que les dije, oigan, no entiendo por qué se supone que hay tantas reglas, pero después me dicen que las rompa. O sea, ¿cómo así? Me decía, es que para nosotros la educación en lo artístico o en lo arquitectónico, pero dentro del lado más artístico de lo arquitectónico que de lo técnico, como en la parte del diseño, es como un embudo. Y el embudo es, yo tengo primero que enseñarle todas las reglas y hacerlo pasar a usted por este pedacito chiquitito, Claro. para que usted después, con conocimiento de causa, pueda empezar. haga lo que se le dé y lo hago. Entonces, en esa idea era como, primero hay que como que cerrar y pulir, y ya después como, haga lo que quiera, porque claro, lo que tú dices es, también a veces es abrumador, es que puede hacer lo que quiere, como no, como así que lo que quiera, o sea, lo que quiera es mucho. Digamos O sea, que eso es- partiendo de esa última comentario, yo creería que es como la clave de todo de educación artística y todo. A ver, yo soy de una formación, ¿no? de los Andes. Sí. Yo soy artista de profesión. Después me volví arquitecto ya ¿Cómo así? problemas Entonces, mentales. o sea, primero fuimos artistas Primero vemos artistas. Exacto. y En el caso de después, Sebastián y primero después fue artista y después fue arquitecto. Y en el caso de Jairo, Fui arquitecto, y luego empezó con el tema del arte. decidí en fotografía y arte, y ahí es donde todo empieza a volverse una gran... Y de ahí nace esta exposición. De ahí convergen los dos, porque es muy interesante lo que están diciendo. Digamos que debido también a ese conocimiento de distintas disciplinas, que es lo que también jugamos y lo que yo encontré en ustedes, era el tema de cómo hacen esa conjugación de alinear muy perfecto el tema de la arquitectura, pero también el diseño, la fotografía, el arte, entonces se vuelve algo interdisciplinario y muy interesante para llegar a estas propuestas artísticas.
Entonces, es como ver lo que tú estás tocando, ¿no? Y también Sebastián, cómo lograron a través del arte, la arquitectura, transformar estas propuestas. Claro, claro, o sea, ese, si uno empieza como a hilar otra vez, Exacto, como a construir. a conectar un poco eso que estábamos hablando de esas, em, que estábamos hablando Como en la metodología de aprendizaje. de la metodología de aprendizaje, de primero aprender lo de la descripción perfecta, la metáfora del embudo, para después poder volver uno a rebujar todo eso que uno aprendió. De alguna manera sucede igual con siendo interdisciplinario. O sea, en el momento en el que uno es artista y es, digamos, diseñador o arquitecto, o sea, arte y diseño, que de alguna manera la misma metáfora aplica que hay que aprender a reconocer el límite entre las dos, Sí. para después poder fusionarlas, para poder tener de alguna manera las herramientas de cruzar esa sombra gris entre la una y la otra. Y que realmente sí hay relación. Muchos pelean, en nuestro caso, digamos, muchos galeristas dicen, no, es que no nos gustan los diseñadores de interiores. Nosotros somos diseñadores de interiores y galeristas. Entonces es como, pero sí, yo siento que sí hay una conexión muy fuerte. Obviamente hay unos parámetros que se respetan para cada disciplina, pero que sí se logra tener en un espacio las dos conexiones. Es que hablando un poco también de eso, es que es muy difícil siendo interiorista uno llevar, por ejemplo, ver las cosas como galerista y al contrario, como galerista ver las cosas de interiorismo. Me imagino que a ustedes les pasa igual, ¿sí? Siendo como artista, sí, ven las cosas arquitectónicamente, pero también dicen, no, no la puedo ver así como artista, sino como arquitecto. Y viceversa. Yo creo que hay que tener la capacidad de poder, de alguna manera, ponerse el sombrero de artista y ser absolutamente coherente digamos, volvamos al término de las reglas del arte, ¿cierto? Sí. Para no pararse encima, para no pisotear, digamos, como respetar un poco y al mismo tiempo ponerse el sombrero de arquitecto para poder tener una perspectiva distinta a solamente la del arte, pero la única manera de lograrlo es siendo de alguna manera lo más profesional posible en las dos, para no pisarse la cola entre la una y la otra. Las dos son igual de relevantes e importantes. Es mirar a ver la tarea difícil de poder lograr, si es posible, una fusión y que haya una conversación entre las Y dos. yo siento que se logra. En las obras de los dos, las personas que las han visitado la exposición han llegado a esa conclusión, ¿no? Cómo lograron conectar dos artistas, propuestas totalmente distintas. En el caso tuyo muestras la historia de la escultura a través de la fotografía. Con Sebastián es un poco al contrario, a través de la escultura, pero los dos logran buscar una línea delgada, más suave. ¿Cómo ha sido todo ese proceso en tu caso, Jair? Bueno, yo digo que el proceso ahí es también una suma de capas y de información que yo he venido coleccionando. Entonces, en la misma onda de lo que hablábamos, primero ser arquitecto, luego ser fotógrafo, luego ser artista que trabaja en el medio fotográfico y saltar de ahí a hacer dibujo, a hacer escultura, a hacer un poco performance, porque a mí me parece que cuando construyo las esculturas casi que estoy haciendo un performance. Nadie me está viendo y no me interesa que me vean, pero para mí es muy importante la acción de doblar, de manipular ese papel, de estar de buen genio, de mal genio, de encontrarme con la frustración. Pues aquí es lo bonito. O sea, Hay un proceso. Es como, mira, esto que pasó. Entonces, hay una suma de información, de posibilidades de creación, y yo creo que ahí es donde empieza uno
Así como construye y llena de capas, empieza también casi que como un arqueólogo a empezar a barrer para que de todo eso quede estas piezas en particular, pero quede la práctica del artista, es decir, empezar otra vez a limpiar, limpiar y llego ya. De todo esto que hago yo, ¿qué es arte y qué no es arte? De todo esto que hago yo, ¿qué es el Jairo arquitecto? ¿Cuál es el Jairo fotógrafo? ¿Cuál es el no sé qué? Y empieza uno también a entenderlo. Y también me ha pasado una cosa y es que encuentro coherencia en lo que he venido haciendo en los últimos 15 años o casi 20, porque a pesar de que he hecho proyectos de fotografía pura y dura, he hecho proyectos de objetos, he hecho proyectos de diferentes cosas, cuando echo una mirada para atrás digo, ven, esto como que tenía, Tiene su... como que hablaba de lo mismo, como que hay un mismo autor. Eso es fantástico, eso vuelve a eso, la misma teoría de que esto es una carrera del tiempo, es inevitable. O sea, eso que estás diciendo de que una cosa tenga sentido con el pasado y con la tarea que estás haciendo en el pasado. Sí, tiene una colección. Hay una, Esta- y hay una ella- construcción día a día. Ese hilar en el tiempo, la obra y la obra que tenga sentido, además, sin pensarlo, en un proceso automático, casi que se da porque usted es esa Claro. persona. Igual eso no lo veo uno todo el tiempo. Nunca. Es decir, yo les estoy diciendo hoy porque he barrido, claro, he vuelto y porque a veces Porque reviso cosas. hoy hay Hay momentos en resultados. los que, en los que siente uno que está como en una carretera, aquí que está la 100 abierta, como todas las piedras que van a ver. Está en proceso. Que esto Se va a demorar, pero- corresponde y uno como, ¿será que estoy Yo- en otro lugar? O es- Jairo, o sea, ahorita tocabas el tema de la construcción de las esculturas en papel, son efímeras, bueno, pero mi pregunta es, llegas a la construcción, ¿te da desconsuelo saber que ella se va a desarmar? O sea, ¿has querido como tener ese sueño de que quede ahí? No, porque es que ese sueño lo cumple la fotografía. Y la fotografía no lo cumple solo con esas esculturas. La fotografía lo cumple, yo dibujo algo y le tomo una foto. O sea, el dibujo sí existe, pero yo igual le tomo una foto. O sea, yo tengo una cierta raya de obsesión. con la de foto. Veo un atardecer también y le tomo la foto. Yo veo una persona o un momento en el que me gusta y tomo la foto. Y no tomo la foto solo porque, o sea, yo sé que hoy todos tomamos fotos, pero es que mi reflexión sobre la fotografía y mi conexión con la teoría fotográfica y con el poder llevarme en el celular ese momento, ese instante, eso que está pasando, es permanente. Es decir, es una, como una búsqueda por cautivar el momento y los Es recuerdos. como el ya y el ahora. Sí, pero entonces es como ese archivo en el que yo, o sea, yo siempre Es como, quise coleccionar cosas. es como un registro de memorias. Es Podría... un registro de memoria y es una colección. Yo, cuando era chiquito, la gente a mi alrededor coleccionaba que las botellas de cerveza, que las latas de cerveza, que... No, ¿qué? Pero había un montón de colecciones de revistas, colecciones de libros, colecciones... Sí. Y a mí había algo maravilloso que me encantaba. ¿Qué coleccionabas? Yo coleccioné latas de cerveza. Coleccioné... ¿Y tú coleccionas? Creo. Yo coleccionaba muchas cosas, la verdad. ¿No? No. No, yo sí tenía una idea como con el archivo, pero así mismo, por ejemplo, de las primeras series fotográficas que hago son autorretratos a partir de mis objetos. Entonces tengo, no sé, como en el 2000, no sé qué no sería, son muchos años. Saqué todo mi closet y le tomé foto. A todo lo que tenía en el closet. Sí. Cuando estuve estudiando en España, un día llegué con mi mercado y le saqué foto a todo el mercado. Ese es un mercado que yo, pues que se comió, pero queda en la memoria. Y de hecho era muy curioso porque de ese trabajo en particular, el supermercado sacaba la tira con el nombre de uno directamente. Hoy eso pasa aquí, pero en ese momento no pasaba. Esto es 2007. Entonces Sí. me encontré yo que las tiras decían el mercado y el nombre. Y era como, ¡ah! Eso es una obra y está firmada. O sea, tengo 3 o 4 escaneadas y la impresión es así de grande con todo el listado, pero es la misma cosa y es el acto fotográfico. Entonces, ahorita estoy haciendo dibujos y cosas de notas de libretas justamente. Y entonces se lo comenté con alguien que estábamos charlando así como estamos hablando con ustedes. Me decía, ¿usted no le parece que esos dibujos y esos escritos que está haciendo usted
son como fotos de los momentos. Fue como... O sea, como Ahora está tomando una foto de cada hoja. Claro, claro, le he tomado fotos a las hojas, pero también el mismo acto de registrar el registrar. sentimiento en un momento, con una palabra, con un haiku, con un dibujo, que es, yo le estoy llamando dibujos del inconsciente por ahora, no sé eso para dónde vaya, como que vuelve a ser el mismo acto. Entonces, cuando pensamos en si la escultura, si me duele que la escultura se vaya o no esté, no, porque es que en realidad como que ese apego a la fotografía, al registro, al coso, es mayor. Ok. Y en el caso... No, te lo sea lo Sí, sí, claro, ¿no? ¿No les pareció? Y a mí me parece emotivo, ¿no? Es como todo, ver cómo ese proceso, retomando un poquito, sí existen las habilidades técnicas que muchos saben pintar, muchos saben dibujar, bueno, transformar objetos, el tema al tema ahorita, digamos, digital, que muchos hacen sus construcciones digitales y tú también, digamos, tienes muy buen conocimiento de eso, pero yo siento que también está la parte emotiva y la parte, no sé, si el subconsciente del artista, ¿no? Cómo a través de sus pensamientos, de esas emociones, hacen una creación, una propuesta artística. Obviamente tienen que tener unas habilidades, es mi opinión, ¿no? Y tienen que tener un concepto y, bueno, y conocimiento. Todo eso se logra a través del tiempo, que era lo que decíamos ahorita, total. Pero ver cómo está el artista como hombre, como persona y sus emociones, que hay espectadores que lo logran entender, hay otros que dicen, bueno, no entiendo. Yo no sé pero... si a Sebastián le pase, perdón que te diga, pero a mí después de haber sido arquitecto, a pesar de que la arquitectura tiene que ver con el arte, pero que también es práctica, es para hacer cosas, de venir de un mundo donde la mayoría de gente a mi alrededor es gente economista, ingenieros, gente de hacer, cosas así. Esa conexión con el artista, con la persona, con la emotividad, creo que siempre ha existido, siempre ha estado, siempre ha sido muy fuerte, pero solo ahora la he empezado a abrazar y nutrir para hacer mis obras. Es decir, no siento que hubiera sido tan fácil, creo que es un proceso identificarlo. muy de ahorita. Y eso me ha parecido sorprendente, porque le dice, ay, pues obvio, si era artista, pues desde el principio era emotivo, o lo que fuera. Y es como, uy, no sé, yo no sé usted, Me encanta Jairo hace- no sé, es arquitecto y no sé qué. Es que también tengo otra pregunta que se me vino ahorita y no sé si alguno de los dos ha utilizado la herramienta AutoCAD para crear. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Es Ahí que, están sus... claro, o sea, porque es que es la herramienta básica de los interioristas, arquitectos, ingenieros. Entonces yo creo que es una muy buena herramienta, sí, y es una muy buena ayuda también, ¿no? Desde para hacer un plano de montaje. Pues Tienen una ventaja. Sí, claro, pero ustedes, los artistas comunes que no son de profesión arquitecto, ellos AutoCAD como que, No, obvio. no, o sea, ¿cómo utilizo eso? Yo le pongo otra capa. Para mí, AutoCAD no solo es una herramienta técnica, sino que es una herramienta filosófica y conceptual. totalmente. Estar en un espacio tridimensional De en el que población. puede ir para arriba, para el lado, Hacer lo que quiera. para la el frase. frente y para abajo, de manera matemática, es el concepto del habitar en el planeta. Yo tengo series que tienen, que van directamente y que han usado AutoCAD, es decir, tengo una serie que son unos dibujos de papel milimetrado, con unas huellas de unas vallas que están, que no tienen ninguna imagen, es decir, de las estructuras de las vallas Ok. dibujadas en papel milimetrado que estaba pensado en la idea del AutoCAD. Es decir, ¿por qué? Porque podía en mi cabeza pensar que filosóficamente estaba metido en otro Visualizarlo. lado. Y hay otra
Otro proyecto que yo tuve que se llamaba, Hasta modelar en 3D, pasar de AutoCAD a un programa de modelación de 3D, inclusive todos son programas que ayudan de alguna manera a depurar el pensamiento y No, y agilizar también, ¿no? Depurar. está como herramienta, como martillo, metro, que es para agilizar y hacer más eficiente procesos, pero conceptualmente, que lo que usted estaba hablando, también es súper poderoso porque al hacer lo que es cualquier cosa que estés dibujando en computador, en AutoCAD o en 3D, pues también estás depurando muchas ideas y muchas cosas que solamente en la cabeza de uno probablemente no es lo suficientemente poderoso para poder entender si por ahí era, por ahí no era, o si me gusta o no me gusta, si eso tiene sentido o no tiene sentido. Ese es como el ChatGPT para mis arquitectos. Para los, Es la herramienta, es la mano derecha. para los jóvenes. pero es que es un poco la idea de crear a partir de ciertas herramientas. Yo tengo una amiga muy querida, que la adoro. Por favor, el nombre. No, porque no sé si quieras que cuente lo que... Bueno, no. Ella remodela sus espacios, cambia unos espacios, lo organiza, tal, y sus planos son en Excel. Bueno, pues no es arquitecta, no hace parte de esto, pero ella... Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Es impresionante. Sí, entonces, y a mí me lo muestra, entonces obviamente yo hago como, ¿qué es esto? Entonces coge y vuelve toda una cuadrícula, y lo que hace es que en las cuadrículas le pone las líneas. Uno en Excel puede poner la línea de arriba, abajo y los lados. Entonces, ella lo que hace es que prende la línea del lado para hacer un corredor, para hacer una cosa, para hacer un mueble. O sea, en Excel. O sea, Yo soy financiera. Solo quiere remodelar la cocina. O tiene claro cómo va a hacer un montaje en su tienda, pues tiene una tienda de diseño espectacular. Pero su finalidad queda... Sí, o sea lo que ella quiere hacer lo hace. Ok. Es Ahí que está. Cada quien tiene su técnica. a mí, por ejemplo, yo los hago en AutoCAD, pero hacer renders, yo detesto hacer renders, digo, y eso es perder el tiempo, que mientras cuadra la luz, ay, no. O sea, yo hago el archivo en AutoCAD y digo, bueno, ya está la idea, no sé qué, si hago algún alzado, pero ya cuando un cliente no, y como, ay, no, para mí eso es como, ahí está la idea, es un poco difícil. O Sí, sea, que le entiendan a uno como el concepto que uno tiene o la idea para ejecutar un proyecto sin necesidad de llegar a renderizar algo. que se inventaron. Es algo difícil, pero Y mucha gente no es, o sea, es más, yo les digo una cosa tan básica, las obras que ustedes ven aquí, que son fotografía, se ven en pantalla y se ven en redes sociales y nadie tiene la misma sensación cuando las ve en vivo y en directo. No, y va a Porque pasar cuando te siempre. encuentras con la obra, claro, lo de Sebastián es escultura, en la foto más o menos puede verse la escultura en la Yo dimensionalidad. creo que pasa igual, o sea, habitar el espacio con el objeto Es otra cosa físicamente completamente presente es distinto de una imagen. Entonces, la gente no alcanza como a dimensionar. Cuando uno utiliza AutoCAD o utiliza Photoshop o utiliza Lightroom, por ejemplo, que son herramientas que yo uso para mi fotografía, se convierten en un modus operandi. Entonces, yo voy y tomo una foto a cualquier lado. Yo ya sé, en el momento que disparé, además de saber de composición, además de saber de la luz, además de saber de la técnica de la cámara, yo también sé qué puedo hacer con esta foto en Photoshop o en Lightroom o en Luminar o en otra cosa. Y entonces yo sé que en vez de tomar una foto, tengo que tomar 4 fotos. Sí. Esas fotos tienen que sumar aquí, sumar aquí, sumar acá. Y quiere decir que de este pedazo yo voy a coger ese pedazo de aquí. Entonces, el conocimiento se agrupa para que a través de la herramienta, que puede ser, que son distintas, uno logre tener el resultado, sí. Claro. Claro, Es importante. pero si hay una idea, o sea, Se logra ir 3 pasos adelante en su cabeza, conociendo su capacidad de poder transformar eso que Claro. quiere lograr. y yo creo que lo mismo que va a pasar con el ChatGPT o con otras cosas es qué tengo yo y qué puedo hacer con las herramientas, sí, cómo me posiciono antes de hacerla Bien, seguro. para llegar a, no sé, para llegar a resultados como lo que vemos. no, es que hablando también, por ejemplo, de tu obra también se detiene uno a mirar y encuentra muchas cosas, ¿sí? Encuentra muchos detalles, por ejemplo, sombras que uno
que estos son ediciones, pienso yo, que logras con los Las programas. Pues instantáneo, No, obviamente en la foto, pero deben tener unas mejoras en los programas para que Sí, las fotos tienen unas mejoras en los programas, pero normalmente tiene que ver con limpieza, tiene que ver con cosas mucho como más, algún no del más, objeto. alguna cosa, pero no del objeto ni tampoco de la sensación del objeto, porque como en estas esculturas yo estoy doblándolo, trayéndolo y ya se desparrama y yo vuelvo a intentar armarlo hasta que encuentro ese punto, no sé, de escultura que a mí me interesa. Normalmente trato de jugar con la luz para que la luz sea la adecuada y para que muestre aquellas cosas. Incluso hay gente que me pregunta, ay, es que usted ya sabe, o sea, usted compra el papel amarillo, compra lo que hace y ya sabe que hay va a una salir. planeación. Está Y es como, yo no sé qué voy a salir. Yo tengo en mi taller un montón de papeles coleccionados. Entonces, he comprado diccionarios de diferentes idiomas, he comprado libros de no sé qué, mapas, papeles de colores, un montón de cosas. Y lo que hago es que en el momento en el que por muchas cosas empiezo a trabajar, pues no sé qué va a salir. Y la luz hace parte de ese juego. Entonces, hay una ventana grandotota, hay luz natural, y si salió el sol, mejor. hay unas cosas en la pieza que a mí me pueden llamar la atención o que finalmente me hacen desistir de capturar esa imagen. Es como, no, esto no, toca esperar que no haya sol, toca esperar que haya sol, toca esperar. Entonces, hay una tensión, pero eso sucede en el instante, en el momento. Entonces, cuando eso sucede, quitarle sombras a la foto o ponerle unas que sean falsas, pues no es lo que más. No es tan chévere. No es tan chévere. Entonces, si ven aquí, ustedes han visto, hay unas que tienen sombras, hay unas que tienen sombras muy ligeras y que hace que el objeto se sienta que habita un lugar, que es un lugar blanco, que además, para hacerlo más difícil, es AutoCAD. No tiene nada que ver con AutoCAD, pero estas piezas habitan en un lugar que no sabemos dónde es ni cómo es, que es blanco, pero que para habitarlo tiene que estar la luz y la sombra. Esa sombra Ok, significa que ahí hay un lugar. un espacio. Entonces, cuando estas habita. piezas tienen un lugar y tienen una sombra sobre el fondo, uno, resaltan de la obra de arte y se vuelve tridimensional y si la gente no sabe cómo encontrarse con ellas. Pero dos, me están Están familiarizando como... con una realidad Sí, exacto. cotidiana que la sombra produce. Exacto, le está diciendo, o sea, es como cuando le están soplando a uno algo como en el colegio. Es que esto que está viendo aquí, existe. Esto que está aquí, nada es de mentira, ahí está. Entonces la sombra es como eso, quien es como, pucha. Claro, a la vez es muy sutil, a la vez es como que si usted no quiere verlo, no lo va a ver. Pero ahí hay una, la que ven rosado como magenta con negro, que además tiene dos colores, que es una de la única que está aquí, De las que tiene dos están acá colores. tiene dos colores. Tiene sombradura. Y la sombradura es que hay una tercera forma, que es esta sombradura, y que entonces crea todavía más capas de profundidad Las profundidades. dentro de la imagen. Súper. En el caso de Sebastián, vemos las sutilezas también de las obras, ¿sí? Sí, son muy delicadas. Sí, se ven delicadas y se ven frágiles, ¿sí? O sea, frágil en el buen sentido de la palabra, pero ya cuando uno se toma su tiempo para analizar también material, todo, ya dice uno, bueno, es algo más fuerte, pero ¿cómo logra transformar ese material, no? ¿Y cómo Algo inicias con sutil. el aluminio? Porque aluminio no, por ejemplo, papel, un ejemplo. Esa historia, o por lo menos yo la hilo de la siguiente manera. El aluminio no existía en mi profesión antes de volverme arquitecto. Ok. No existía. Porque no era parte de mi cotidianidad. O sea, no, al no ser parte de la cotidianidad de uno, Lo pasa desapercibido. es una técnica o es un proceso que no Era una aplicación que no conocía, Sí, un exacto. AutoCAD que no existía todavía. Si no quiere hacer esa metáfora, por supuesto. O sea, si uno no maneja el programa, No sabes. existe, Sí. ¿cierto? Entonces, el aluminio de alguna manera entra desde este lado
un poco más industrial, un poco más arquitectónico, en donde es un material rudo, a simple vista es bastante rudo, que se usa para especificaciones un poco más de construcción, etcétera. Entonces, partiendo de esa base, uno dice como, venga para acá, esto ya de pronto hace parte como de lo que yo soy. Miremos cómo usar esta herramienta ahora, metámosla dentro de este saber, a ver qué pasa. Y se fue dando hasta que prácticamente el 99% de todo lo que yo hago tiene que tener aluminio. Es como mi medio, digamos así. Como... ¿En qué año empiezas a poner el aluminio en tus obras? O sea, o desde hace cuántos años. Yo creería que por ahí hace unos... Así ya nos estamos volviendo viejos. Sí, se empieza a contar plata. Empezar a contar. Sí. Yo creería que por ahí hace unos 12 Ok, años. pero ya manejas bien el aluminio. Pues Como digamos, tal. Y eso que yo creo que uno no alcanza nunca. a terminar de conocer su material porque se deja No moldear mucho. No solamente eso, sino no hay algo más interesante que le suceda a uno y es, por ejemplo, ver a alguien más que trabaja un metal o digamos el aluminio y hace cosas que a uno jamás se le hubiera ocurrido que eran posibles de hacer. Por ejemplo, es una de las cosas que a mí por lo menos me encanta, o sea, desde negreta hasta lo que haya contemporáneo hoy en día que hay así, gracias a Dios por la tecnología y por la facilidad de uno poder tener ese espectro de biblioteca de la cantidad de cosas que pasan en el mundo todo el tiempo. Por internet. Sí, digamos que ya hablamos mucho de la parte técnica y de la parte formal de sus obras. Ahora hablemos un poquito de ustedes, fuera artistas. ¿Qué les gusta? ¿Qué hacen? Sebastián, sé que Tiene tiene hobbies. esposa. Cuenten un poquito de su vida. ¿No quieren hablar? Ay, Jairo. No, sigamos hablando. Ahora sí, ¿cómo así que no? No, sí. ¿Qué les gusta? ¿Qué hacen? Aparte de ¿Qué todo el tema frecuentan? ¿Qué técnico, música? ¿qué les gusta? Algo que Visitar quieran galerías. compartir un poco de El ustedes. arte y la arquitectura. ¡Ay, muy ñoños! No. No, pero en serio, nosotros, yo viajo, y cuando viajamos, nuestros viajes están enfocados básicamente en Arte y arquitectura. arquitectura y comida. Bueno, muy Bueno. bien. ¿Sí? Entonces nosotros planeamos nuestros viajes yendo a ciertos lugares, buscando edificios de arquitectos que me gustan, yendo a las horas adecuadas, pues para que la luz coincida con las fotos del edificio. Planea la hora. Pues, Es muy organizado. me toca a mí organizar el coso y no decir mucho porque donde diga que entre las 5:30 y las 6 o a la hora que anochezca es donde estoy, necesito estar en tal parte para acá, me sacan los ojos porque me tienen prohibido llevar la cámara grande ¿Y con quién viajas? con mi esposo. Ok. Sí, pues, entonces yo le digo a él, bueno, voy a tal parte. No, pero usted va a llevar la cámara, que le escrito cortado, o sea, usted no deja absolutamente nada de... Entonces es como, no, entonces bueno, me compré una cámara más chiquita, pero pues igual yo no puedo dejar de tomar fotos, eso les digo, pero también me encanta la comida, o sea, cocinar es un plan que me parece Súper. espectacular y que también es un ritual. Para mí cocinar tiene que ver con compartir con los demás, con que cocinemos para la gente, con la idea de la abuela en la casa cuando estaba haciendo cosas durante muchos, o sea, por ejemplo, la Navidad valía la pena porque había un proceso de La comida. hacer comida para compartirla, para Súper. sentarnos a comer. Sí. Hoy en día que somos tan prácticos y que es como, ay, eso compren algo y ya, eso, bailamos. A mí la fiesta me parece, pues, bien, rico, pero a mí lo que me parecía maravilloso es la comida. Como esa tradición. Claro, pero no solo la tradición, es como comen los europeos, como comen los españoles y los italianos, en varios pasos, toda la tarde, porque tiene que ver con hablar. Es más el evento, más como el evento de... Claro, yo no sé, el ritual, yo ahora lo No, pero chévere. O sea, espectacular. sé. Pero eso es la edad. ¿Ah? Eso es la edad. ¿Será? Yo tengo eso desde siempre.
O sea, la idea de comer, la idea de alimentar. Pero es que yo siento que el tema de la Son comida, tradiciones, ¿no? y es algo que también conecta a la gente mucho. Muy bien. El tema de No, el olor, la gente cuando, por ejemplo, que alguien le cocinaba a uno y uno se acuerda, eso trae ciertas emociones y pensamientos, recuerdos. Claro. Tú eres una persona muy conectada a eso. Pero total, o sea, hay como una especie de gracia de la nostalgia, No, pero- de la memoria. Eso, Total. y eso tiene que ver, que valga la cuña, sobre los 5 sentidos. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Porque uno, los aromas, Sí, olores, lo que huele, lo todo- que ve, lo que toca. todo eso, Yo no sé si le pasa también Sí, a lo recuerdo. Sebastián, que a los arquitectos creo que les pasa, es para no sentirme solo. Cuente. Yo voy de todas partes y rasgo. Yo paso por los edificios y hago así. Acordarse de la Ya. textura. No, hay algo, o sea, Sí, Es sí, la sensitivo, ¿no? y que hay una idea de lo físico, de tocar, de sentir la textura. O sea, no poderle pasar a sus obras la uña es terrible. En ningún museo se puede. No, ningún millón. Pero volviendo a lo que usted está haciendo, los 5 sentidos y eso que usted está diciendo, tengo entendido, no estoy 100% seguro, pero dice por ahí que la única manera eficiente de crear un recuerdo es involucrando alguno de los sentidos. Por eso es que cuando uno oye una canción, cuando uno huele un perfume o huele una calle, no sé, Lo cada asocia. material se asocia al y recuerdo. ese sentimiento o ese sentido tiene una potencia mucho más importante en la cabeza para poder Y poder recordarlo, ¿sabes? Claro. dar y poder vivir Es momentos de muy manera importante. más eficiente, digamos. De hecho, nosotros aquí en la galería alguna vez nos decían, ¿se puede tocar? Por supuesto, pues obviamente con el aval, Es que sí. con el aval del artista y pues sabiendo que se podían tocar. Porque la gente también Le quiere encanta. sentir la textura del óleo, bueno. Entonces, muy interesante también eso. Claro, pero cuando hay piedra, cuando hay vidrio, cuando hay metal, también esa conexión con el objeto es eso, es poder como crear caminos nuevos Sí. en la cabeza, como para coartarlo, para que se quede ahí. Claro, es más, ahora ya de viejo, eso lo hago intencional. Viejo. Sebastián, tú Pues los claro. años tienes, pues qué viejo. 39 ya. Nah, No, esa, que no te... entré a la tercera, gracias. Cumpleaños el miércoles, felicítelo. Estoy en la media. Muchas gracias. Cumple 39. Estamos todos jóvenes. No, son 52, pero está bien. Bien, bien. A lo que yo era que lo hago ahora intencional. O sea, intento en los sitios o en los momentos en donde la estoy pasando bien, de alguna manera intencionalmente unirle alguna cosa, algún sentimiento y hacerlo consciente en el momento para que cuando quiera volver A ir al a momento. revivirlo sea de alguna manera más fácil. No sé. De pronto ya Y, estoy bien loco. y en tu vida personal, Sebastián, ¿qué cuentas? Casado, ¿Hace cuánto? Ah, no, los dos Hija. comprometidos. tengo una hija. ¿Hace cuánto? ¿Como 8? ¿No 8 días? ¿8? Por ahí. Por ahí. No llevo la cuenta perfecta, pero más o menos como 10 años de casado, ¿no? Qué bien. Sí. Felicitaciones. Me gusta mucho hacer deporte, es como mi meditación. Y de resto, últimamente, observar y lograr estar como en esos momentos como digamos como de inspiración, llamarlo así, que clichésada, pero de sentirse uno como a gusto con lo que está haciendo. Estoy pasando por un momento súper chévere digamos, Hay plenitud. en donde encuentro como esos momentos como epifanías, en donde uno quisiera quedarse de por vida, Tomé una foto. pero bueno, todo es más sí. Para todo, ya He sabes. intentado tomarle foto a todo eso. Porque, a ver, Entonces, yo creo que si volvemos a lo mismo, eso es
a todos los artistas de pronto nuevos o que estén estudiando, Te me adelantaste. Un consejo para los nuevos o artistas. sea, es de alguna manera tiene uno, perdóname el francés, tiene uno que saber que esto es lo que le sale a uno del jopo. Uno tiene que tener eso por dentro, esa convicción. Hay que encontrarla, hay que tocarla, hay que poderla sentir para poder, como en todas las profesiones, pero en esta en particular, porque esto es un juego con uno mismo, esto es un juego de para adentro y de introspección, casi que no hay como un contacto con el exterior. Entonces es un juego como de aguante y de ir encontrando y ir avanzando sin entender muchas veces el por qué, pero confiar en el proceso y que el futuro va a poner todo en su lugar, ¿cierto? Entonces esos puntos se van a unir sí o sí. Confíe, suéltelo y haga lo que le gusta porque usted sabe que le gusta. Si no le gusta, ni se arriesgue porque esto no es. Entonces, yo creo que, entonces volviendo a mi hoy de hoy, la redundancia, de alguna manera tengo esos momentos de epifanía en donde digo, sí era por ahí. O sea, Sí, voy bien. sí tiene coherencia lo que estás haciendo. O sea, desde el principio cuando no tenías aún todavía no tengo ni idea. O sea, yo muchas veces las obras que hago, empiezo antes del concepto y hago mil mamarrachos y mil cosas sin sentido que van cogiendo sentido. Pero a lo que iba es que en la cadena del tiempo, al principio uno no entiende por qué hace lo que hace. Eso le pasa a todos los artistas, ¿cierto? Entonces está uno en la universidad o antes de la universidad haciendo cosas que a uno cree que le gustan por un sentido de estética o un sentido de lo que quiera llamar a uno gusto o lo que quiera, sin sentido, pero que a medida que se van acumulando, empieza uno a decir, madre, esto me gusta por tanto, o ya sé por dónde lo puedo coger, o sea, ir sumando el conocimiento y ir sumando la experiencia es la única manera. ¿Aplica para todas? Sí, pero en esta es berracamente importante. O sea, saltarse los pasos como artista, yo creo que es imposible. Y hay otra cosa que es importantísima y es que hay un tema de paciencia y un tema Aguante. de perseverancia, pero también un De tema aguante. de profesionalismo, de dar eso que uno está haciendo a los demás, de mostrar eso hacia los demás, porque yo creo que a veces estamos muy enfocados, estamos enfocados en lo contrario, ¿no? En qué recibo yo, en qué me van a dar a mí, en qué me merezco yo, en qué es que, y sobre todo con las inmediateces de las, diga. Me parece buenísimo lo que está diciendo, porque de alguna manera el artista tiene que ser eso que está diciendo que no tiene que ser, creo yo. En el momento en el que el artista piensa en el resto, no está de alguna manera perdiendo su Identidad, tal vez. Su esencia. pues, sí, o sea, perdiendo como su mojo. Sí, Entonces, de alguna manera, el artista tiene que ser súper egoísta en ese sentido. Primero usted, ¿por qué hace lo que hace por usted? Y en el momento en el que usted siente de alguna manera que están en un sitio chévere, suelte. Claro, pero yo Suéltelo, creo que ahí es lo y ahí importante. de ahí es del mundo. Exactamente. Entregue lo suyo porque usted tiene algo que dar. Entregue, Claro. Mostrar. pero no esté angustiado esperando. Una es que prueba. me lo merezco, es que no. yo debería estar en tal parte o en tal otra, no. es que las ventas deberían ser así o asá, porque en realidad ahí hay un montón de factores que pueden y que además en la medida que uno también va adquiriendo más y más años de experiencia, se da uno cuenta de las vueltas de las carreras de todo el mundo alrededor, es decir, no solo la de uno, La de todos. sino como hay unos que suben y bajan, como hay otros que permanecen abajo, permanecen arriba, logran muchas cosas, y uno también como ha fluido dentro Claro. de esa cosa, y solo es en el ser uno mismo, el en encontrar esa tranquilidad de lo que uno hace personalmente y de estar identificado con eso que hago, en donde puede encontrar comunicarse con los Y demás. donde marca la diferencia, ¿no? En el proceso, porque muchas veces
el tema de la inmediatez es algo difícil para todos. Pienso que en todos los frentes. Viviendo en un mundo en donde cada día todo es como lo que tan le enseñan a rápido. uno es inmediatez. Pero hay que Sí es. tener paciencia. Y yo siento que lo que es, digamos que es el trabajo del día a día, tiene una recompensa. Va a llegar el momento en el que haya esa plenitud que yo veo y percibo en ti ahorita. O sea, esa, no. Y de ahí empieza uno, no, otra visión, ¿no? Entonces ya logré esto, pues creo que Atrae la otra. entonces atrae la otra y sigue esto. Entonces es como invitar a todos los nuevos artistas a que no se desesperen. Que hay un proceso, ustedes lo están demostrando. Uno coge a uno trabajando. Sí, eso también es Está importante. uno sentarse en una silla a decir, esperar. ¿en qué momentos va a llegar el momento para yo poder? Y tampoco va a pasar que la primera canción que yo hice No. va a ser un éxito número 1 y el primer libro que yo hice va a ser un bestseller y la primera obra que yo hice está en el Museo Guggenheim, porque es que Pero puede pasar. ¿Ah? Eso es un proceso que puede pasar y va a llegar. Soñarlo no está mal. Claro, Soñar no está pero mal. normalmente no será el primero. Ese Jamás. cúmulo de cosas Correcto. es la intención para que Correcto. llegue la tranquilidad. Y también hay momentos buenos, hay momentos malos, No. y eso lo pasa en todas partes. Así como le pasó, Poder navegar. así como le pasó a este artista Antonio Caro, ¿no? ¿A quién, perdón? Antonio Caro, Claro. él no se enteró que estuvo en, Que fuera tan famoso hoy. sí, hoy en día, A muchos les pasó. Sí, yo creo que aquí simplemente de pronto no. él sabía que tenía Parte de su. él sabía que tenía su éxito, pero no supo que su Y así éxito le iba a pasó. ser expuesto en el MoMA. Sí. No, yo creo que le alcanzó todavía a estar vivo cuando ya es con ella, pero su personalidad y su manera de actuar, las pocas veces que yo lo vi por ahí, sí eran desprevenidas, eran Como eran libres, Sí. eran tranquilas. Y claro, Como muchas de esas obras era esas algo en los relajado. 70. Era muy relajado. Muy Es un relajado. artista. Los artistas generalmente, pues, De esa época. hay excepciones, pero en general los artistas Son más laxos. tendemos a ser más tímidos que antipáticos, que malas personas. Somos más relajados y buena gente, creo yo. O por lo menos me gusta pensar positivo. Yo sé. Muy bien. Ay, Pero Qué fíjate, bueno. o sea, dentro de mi grupo de colegas, es gente chévere. gente colado. Y siento que eso ha cambiado mucho, que entre todos ahora hay como cierta conexión. Hay una comunidad. Sí, hay una comunidad, se está abriendo más. Así soy. Ajá. Antes era, uno tenía que tener el amigo con uno iba y le tocaba el estudio, ahora ya no es Cufiu, oiga, qué chimba. La exposición, oiga, vi la cosa, ya voy, ya nos vemos. Sí, hay más. No, y es un mundo bastante bonito. Votar esto muchísimo más. Sí, claro. Bueno, para terminar, no sé, inviten a los espectadores, a los que nos escuchen, a ver su obra, a ver la exposición. Y ya. Bueno, pues en el marco de la exposición, pero yo espero que esto quede más allá y mucha gente pueda luego. Claro que sí, y Otra conocer tu obra. Uno de los objetivos del podcast es que las personas conozcan su obra, conozcan quiénes están detrás de la obra, Eso es. que vean cómo han sido el proceso y cuál es el resultado que pueden ver ahorita en esta exposición, pero que muy seguramente en 5 o 10 años, dependiendo, o 15 años de las Hay una evolución. sus diseños de vida o sus proyectos de vida, ¿dónde van a estar? Entonces, es maravilloso construir esas memorias. Sí, sí, sí. Pues en principio, que vengan a la exposición, si lo ven pronto. Que pasen por acá, que entren a las redes sociales, nos busquen, ¿Dónde te que tengan siguen? un poquito. A mí me siguen en sin.cuenta.fotos en Instagram. Ok. El sin es con S. Todo escrito sin.cuenta.fotos. Ok. Que tiene también historia por detrás, como ya vieron en todo ahí está. Jairi, que necesita un podcast de 4 horas. Ana, me artistas 2 días. Creo que nos va a tocar varios episodios. Y en airoayano.com también está Ok. mi obra más Tu organizada. página web. Mi página web. Ok. Y nos tomémonos 2 cervezas y son 2 semanas. Y eso queda solo agua. No para. Y Sebastián. Bueno, pues sí. Bienvenidos. Vengan, la diferencia de ver las obras en Instagram, a venir al espacio, así sea un ratico, y conversar con estas 2 personas tan queridas Muchas y gracias. ver las obras, hace la diferencia.
y chévere involucrarse. Por favor, muy invitados. Tus redes sociales. Red social sebastiancaicedo.art. Ahí me encuentran y pregunten. Sin miedo al éxito. Precios también. Detalle, Pregunten. todo, claro, porque además estamos para vender, Claro que para sí. que la gente lo tenga en su casa, para crear conexiones, crear conversaciones, eso en todas partes. Bueno, para nosotros ha sido, o en especial lo digo por mí, muy gratificante escucharlos, conocer un poco más a fondo de dónde nacen las obras, de cómo llegaron a compartir en este espacio y de la confianza que nos han depositado. Y nada, bienvenidos, invitarlos a todos a que nos escuchen y que nos visiten y nos sigan en 5 Sentidos Art Gallery, en @5 Sentidos Art Gallery, y que nos escuchen en YouTube y Spotify. Gus. Nada. Muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima. Mari respira.